Son varios los conflictos y problemas que nos llevan hacia una tercera guerra mundial, pues todos ellos se enfrentan a las principales potencias mundiales. No obstante, lo que parece que realmente hará estallar este nuevo conflicto global será un autoatentado nuclear en Estados Unidos o en algún país aliado de este. Los atentados que se están produciendo y la constante alimentación del miedo que los medios de comunicación transmiten sobre el grupo terrorista ISIS y la posibilidad de que vayan más allá en sus ataques hacen que la posibilidad de un ataque nuclear tome forma. No solo los medios, también los títeres de la élite económico-financiera, o lo que es lo mismo, los líderes políticos, están haciendo esfuerzos considerables para hacer creer a la población que tal grupo terrorista acabará haciéndose tarde o temprano con armamento nuclear con el que atacar a Occidente. Prueba de esto fue la reunión multilateral de abril en Washington, en la que se reunieron 50 países para dialogar sobre la alta probabilidad de que ISIS se haga con armamento radiactivo. En mi opinión, es una más que clara campaña para convencer a la opinión pública de que cuando se produzca tal hecho, no les quepa la menor duda de que haya sido Estado Islámico. Pero, ¿cómo es posible que contando los países occidentales con potentes servicios de inteligencia y espionaje, contando estos con satélites y tecnologías sofisticadas, con grandes ejércitos y contando con numerosos aliados en Medio Oriente, no hayan podido aún acabar con este grupo terrorista, teniendo en cuenta además que llevan bombardeando a estos fanáticos desde 2014 con una coalición de 50 países? ¡50! ¿Por qué no se han bloqueado las cuentas bancarias de sus líderes y beneficiarios, tal y como sí se hace aplicando sanciones a países como Rusia o Venezuela? No pretendo simplificar el problema, pues el problema real es que todo esto no se está haciendo porque ISIS, al igual que Al-Qaeda, son organizaciones creadas y financiadas por aquellos mismos que supuestamente les dan caza. Unas organizaciones, las cuales usar para sembrar el caos en aquellos países donde se encuentran y así tener el pretexto para invadir esos países del interés de la élite. Estas células además sirven a la élite para perpetuar autoatentados, como el inminente autoatentado nuclear que está por acontecer. El objetivo con este nuevo autoatentado es el de culpárselo a ISIS y a Irán, para así Estados Unidos junto con sus aliados iniciar la invasión al país iraní y otros países como Siria, bajo el pretexto de acabar de una vez por todas con ISIS y castigar a Irán por su presunta implicación en el ataque. Las potencias occidentales, que llegaron a un acuerdo con Irán para levantar a este país las sanciones económicas impuestas por su sospechoso programa nuclear, y tras el autoatentado nuclear, Estados Unidos y sus aliados dirán que Irán ha mentido y ha estado incumpliendo el acuerdo acordado y que, por tanto, ha estado todo este tiempo aprovechando el levantamiento de las sanciones para crear armas nucleares. Occidente usará como excusa para invadir el país iraní el supuesto incumplimiento de acuerdo nuclear por parte de Irán, siendo una gran mentira con la que convencer a la opinión pública, pues como se puede apreciar, ISIS está financiada y auspiciada por el gobierno norteamericano y sus aliados. Con este nuevo atentado se cree que el gobierno de los Estados Unidos querría hacerse con el control de Irán por sus riquezas petrolíferas y así mantenerse en el puesto de primera potencia mundial ante el progresivo avance de China y Rusia en su empeño de derrocar a la potencia norteamericana. De esta forma, a Estados Unidos solo le queda la opción de golpear e intentar salir victorioso de esta guerra mundial que vendría tras el autoatentado nuclear, venciendo a sus principales rivales. Pero de llegar a ser una guerra nuclear, sería imposible la idea de contemplar vencedores. Pues en un escenario así solo habría perdedores. Así que, ¿qué intereses habría realmente detrás de esta guerra? Lo que vendría a ocurrir una vez que los Estados Unidos decidan invadir Irán sería que China y Rusia, ambos aliados de Irán, entrarían en conflicto en defensa del país musulmán, lo cual vendría seguramente a suponer el enfrentamiento directo entre esas tres grandes potencias, desatándose así la tercera guerra mundial. En Raqqa, la capital del autodenominado Estado Islámico, las crucifixiones públicas son rutina de todos los días. En las imágenes se observa una ejecución pública en Alepo. Los extremistas disparan contra dos musulmanes chiitas. Una vez muertos, los crucifican. Los yihadistas afirman que la lista de los castigos religiosos funciona como una advertencia. Por ejemplo, si se blasfema contra Dios o contra el Islam, el castigo es la muerte. Más allá, no solo tienen el control armado de gran parte de Irak y Siria, sino también deciden sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana.
En cuanto al alcohol, te reto que encuentres a una sola persona alcoholizada. Te reto a que encuentres a una persona bebiendo alcohol. Tienen miedo incluso de tenerlos en sus casas, ya que somos informados de ello. La ley islámica lo acapara todo, desde delitos comunes hasta divorcios. Norma la economía y el comportamiento individual, el ayuno, la oración o la forma de vestir de una persona. ¿Ella es tu mujer? Sí, si Dios quiere. Antes que nada, dile que cambie el tejido de su velo. Después dile que no se lo recoja porque podemos ver lo que lleva por debajo. Ella es tu mujer, consérvala. Para hacer cumplir la ley, las calles de Raqqa son patrulladas por una especie de policía secreta del ISIS. Hombres armados que se hacen llamar los Hizba o ejército de la doctrina islámica. Aquellos que hagan algo mal serán responsables de sus actos, como por ejemplo fumar o llegar tarde a la oración. Una vez al año, en la época del Ramadán, los musulmanes dejan de comer, beber y tener relaciones sexuales hasta que caiga la noche. En los territorios ocupados por el ISIS, el que infringe esta norma es llevado a prisión. Me trajeron aquí porque encontraron alcohol en mi casa. Muchos de los delitos que han cometido estos hombres van desde hablar soezmente hasta fumar en público. ¿Por qué estás aquí? Por consumir drogas. Gracias a Dios que me he arrepentido. ¿Has sido sentenciado? No he sido sentenciado todavía. Desafortunadamente para este hombre, la condena por consumir drogas suele ser la ejecución. A principios de este año, los soldados de las unidades de protección popular kurdas recuperaron la ciudad de Al-Shadadi en Siria, un lugar que estuvo en poder del ISIS durante 2 años y en donde los extremistas pintaron sus paredes con sus normas. Aquí hay un cartel en el que pone ¿por qué afeitarse es pecado? La barba y su significado en el Islam. Aquí pone que por el consumo de alcohol el castigo es de 40 latigazos. El castigo por adulterio es la muerte por lapidación. Por robo, la amputación de la mano derecha. En medio de esta guerra, los inocentes niños kurdos hablan de los castigos impuestos. Si descubrían a alguien fumando, lo castigaban enseguida y todo eso. Una vez agarraron a uno, se juntó un montón de gente, lo pusieron de rodillas y le cortaron la cabeza. Lo sujetaron así y se la cortaron. Entre los escombros de un hospital, los niños encontraron pruebas de aptitud para los profesores del Estado Islámico, quienes antes de empezar a enseñar deben contestar una serie de preguntas. Una mujer pidió a su esposo salvarla del fuego. ¿Cómo debe ser juzgada? Es una infiel. Es un pecado que un ser creado por Alá pida ayuda a alguien más aparte de Alá. Un soldado decapita a una persona. ¿Cómo debe ser juzgado aquel que se burle de eso? Se burla del Corán. La decapitación con una espada es un castigo dictado por la Sharia. Uno de los castigos más severos de la Sharia es por adulterio. En estas imágenes, una mujer pide perdón a su padre y esposo. Tras varios minutos, la amarran y la colocan en un agujero en la tierra. Luego un yihadista dicta su condena. بتنفيذ أول حد من حدود الزنا ألا وهو الرجم في ريف حماة الشرقي. Aunque no lo crean, para el Estado Islámico el nacionalismo, patriotismo, la democracia y los derechos humanos son delitos. Y el que sigue estos preceptos insulta a Alá. Precisamente este joven fue sentenciado a muerte por este motivo, pero sobrevivió. Nos dispararon, estábamos tumbados el uno sobre el otro y pensaron que habían matado a todos. Nos disparaban en la cabeza o en la espalda. No se dieron cuenta que estaba vivo y a mí me dejaron. El ISIS tampoco tiene ningún remordimiento en castigar a los traficantes de productos, sobre todo si se trata del petróleo, una de sus principales fuentes de financiamiento para la yihad o guerra santa. Documentación. ¿Eres suní? ¿Eres suní? Que Alá les bendiga con la victoria. Tan solo tratamos de ganarnos la vida. Tras ser intervenido por los yihadistas, el conductor del vehículo y sus 2 ayudantes que llevaban contrabando son ejecutados.
Noticia que recorrió el mundo tiene que ver con las amenazas del ISIS a Messi en el marco del Mundial de Rusia 2018. Fabián. Claudio, primer argentino amenazado por el ISIS, bueno, pero una figura que es global, ¿verdad? Lionel Messi, este es el afiche, ahí lo estamos viendo, con traje de presidiario, tendría que ser naranja si hubiera color totalmente allí en ese afiche. Pero también viene este afiche contra Messi y la amenaza contra el gran jugador argentino, precedidos por otros. La semana pasada ya había una amenaza del ISIS contra el Mundial, allí la tenemos, el Mundial de Rusia 2018. Hoy apareció otra precediendo al de Lionel que decía: oh enemigos de Alá en Rusia, juramos que el fuego de los mujahidines los quemará, tan solo esperen. Allí tenemos imágenes diversas que ya hemos visto muchas veces del ISIS, que ha perdido, Claudio, muchísimo territorio en Irak y Siria. Solamente el 5% de los que estaban todavía permanecen en esos dos países. Y Rusia es uno de los principales enemigos, junto a Estados Unidos, del Estado Islámico. Por lo de que hecho, ocurre en Siria. Claro, por lo que pasa en Siria, donde los combaten junto al régimen de Al-Assad. En abril murieron varias personas en San Petersburgo. Ese fue el atentado dirigido en el subte, exactamente, dirigido justamente contra Rusia. Al Mundial, que va a empezar el 14 de junio de 2018, van a ir aproximadamente 1 millón de visitantes. Sí. El Kremlin, imagínate cómo va a tener que trabajar, porque están los estadios, que son 12, pero además, bueno, los hoteles, las delegaciones, en fin. Un problemón, aunque se esperaba que hubiera una amenaza de este tipo, ¿no? Gracias, Fabián.